Bienvenidos a Voces de la Historia, el podcast donde explicaremos los momentos que cambió la historia. Hoy hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, sus causas, personajes importantes, cómo afectó a la sociedad y qué podemos aprender a promover la paz. Y también tendremos pequeñas entrevistas y secciones especiales. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto armado, tuvo lugar en 1914 y 1918. Y mis compañeras les estaremos platicando de algunos eventos importantes como el imperialismo, nacionalismo, y las potencias europeas competían por territorios y recursos, generando así tensiones y rivalidades. Otro evento importante fueron las alianzas militares, creando una red de obligaciones y conflictos, creando compromisos. También pasaron varias cosas y nacionalismo y la carrera comunista. El frente occidental fue el escenario principal de la guerra, donde se liberaron las batallas más intensas, prolongadas. En este conflicto hubieron muchos personajes importantes como líderes políticos, militares y figuras culturales. Kaiser Guillermo II, Rusia, apoyó a Australia. Otro de ellas fue San Nicolás II de Rusia. Gobernar eficazmente y las debilidades de su régimen contribuyeron al colapso del Imperio ruso durante la guerra. El Sir Winston Churchill fue fundamental para la victoria de los aliados con su gran liderazgo. También Wilson, con su visión idealista, buscaba prevenir futuros conflictos y su respuesta de los 14 puntos fue fundamental en la creación de la Sociedad de Naciones Unidas. Estos personajes y sus decisiones tuvieron un gran impacto en el conflicto. Muchos niños se encontraron en casa ante un dilema. Su entusiasmo por la guerra inicial se transformó en la miseria, el sufrimiento que la guerra trajo. Las mujeres, en cambio, se vieron obligadas a asumir nuevas responsabilidades, a ingresar al mundo laboral en mayor medida. Este cambio desafió las normas tradicionales de género y abrió campo a futuros a vencer en la lucha por la igualdad. La guerra también generó un empobrecimiento generalizado y tensiones económicas afectando a miles de personas, dejando una huella duradera en la sociedad. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto profundo en los grupos de la sociedad, especialmente en los niños y las mujeres. Aunque los niños vivieron con la fascinación inicial por la guerra, pronto se enfrentaron a la realidad de la muerte, el hambre y el sufrimiento. A continuación estaremos escuchando algunas entrevistas y reportes. La Primera Guerra Mundial es conocida por sus épicas batallas y la brutalidad de sus combates, pero ¿cómo era la vida de un soldado en el frente? ¿Realmente vivían en las trincheras? ¿Cómo pasaban el tiempo cuando no estaban en combate? Pues venga, hoy en Memorias de Pez os vamos a contar cómo vivían estos hombres que enfrentaron la guerra en su forma más cruda. La Primera Guerra Mundial comenzó en verano de 1914, cuando se enfrentaron las principales potencias europeas entre sí. Por un lado, la Triple Entente, centrada en Reino Unido, Francia y Rusia, aliadas de Serbia, Japón, Bélgica y más tarde de Estados Unidos. Y por otro lado estaba la Triple Alianza, con los imperios alemán y austrohúngaro, a los que se les añadiría el Imperio Otomano. Pero la historia de la Primera Guerra Mundial ya la sabéis. Total, que todos los países empezaron a declararse la guerra entre sí y comenzaron a movilizar a sus soldados. Muchos creían que el conflicto terminaría para Navidad, mientras marchaban al frente, pero en pocos meses de guerra se dieron cuenta de que la cosa iba para largo. El rápido avance de los alemanes hacia Francia, gracias al plan Schlieffen, se dio de bruces con las tropas británicas y francesas en la batalla del Marne. Este freno en el avance alemán provocó que se estableciera una línea del frente casi inamovible desde finales de 1914 hasta el final de la guerra en 1918. Hubo un cambio de 180 grados en la forma de hacer la guerra.
La estrategia de las batallas directas, apoyadas por la caballería y la artillería, terminó con la llegada de las armas automáticas que hicieron que las guerras se convirtiesen en conflictos muy largos. El freno que supuso la batalla del Marne llevó a la creación de las trincheras, el lugar donde nuestros protagonistas de hoy tuvieron que pasar un montón de tiempo. Todas las trincheras comenzaron igual, siendo pequeñas zanjas donde cabía un solo hombre, pero con el paso de los meses fueron creciendo, uniéndose y haciéndose más resistentes y mejores hasta formar una gigantesca red. Y es que, para que os hagáis una idea, las trincheras estaban organizadas en varias líneas. Estaba la tierra de nadie, que era el espacio entre las trincheras de los dos bandos. Nadie lo controlaba y era muy peligroso porque te exponías al fuego enemigo. Luego estaba la trinchera de fuego, que era la primera línea de defensa. Un poco más atrás teníamos a la trinchera de apoyo. Aquí había tropas de refuerzo, listas para reemplazar a los que luchaban en primera línea o para defender en caso de que la primera línea cayese. Y por último, la trinchera de reserva, la más alejada del frente. Aquí descansaban los soldados que no estaban en combate directo, y era donde se almacenaban los suministros y los equipos médicos para los heridos. Hay que aclarar que las trincheras no eran una realidad constante para todos los soldados todo el tiempo. Las rotaciones entre las líneas del frente, las líneas de apoyo y la retaguardia eran regulares y los soldados no pasaban todo el tiempo en las trincheras. Esto proporcionaba pequeños momentos de descanso, aunque la vida seguía siendo muy dura. Aparte de estar ordenadas por varias líneas, todas las líneas de trincheras se comunicaban entre sí por otras de menor tamaño. Además, estas no eran rectas, sino que estaban construidas en zigzag para evitar mayores bajas si el enemigo entraba en la trinchera. A nivel del suelo había parapetos, que eran pequeños muros que protegían a los soldados mientras disparaban. También había parapetos detrás de ellos, para evitar que los restos de los proyectiles entraran en la trinchera. Las trincheras eran más altas que los soldados, aunque en un principio no fue así, y muchos tuvieron heridas en la cabeza. Por lo que pronto se construyeron unas tarimas que se llamaban pasos de fuego. Los soldados subían a esta tarima para repeler ataques, vigilar o salir hacia la tierra de nadie. Y si hablamos de la propia estructura de las trincheras, pues bueno, las paredes de las trincheras estaban reforzadas con diferentes materiales para evitar que se desmoronaran. Aún así no eran ni estables ni seguras. Es más, en las zonas bajas solía haber mayor problema de inundación y derrumbes. También había refugios subterráneos, pero los soldados temían quedar enterrados vivos durante los bombardeos. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo vivían los soldados en un lugar así? Bueno, un día cualquiera en la vida de un soldado en el frente se distribuía de la siguiente forma. Antes del amanecer se vigilaba si el enemigo se estaba preparando para un ataque. La constante amenaza de los bombardeos y los ataques mantenía a los soldados en un estado de alerta continuo. Tras la vigilancia había un momento de tregua no oficial, en el que se aprovechaba para desayunar y descansar. Al anochecer era el segundo momento en el que se podían producir nuevos ataques, así que se volvía a vigilar. Y por la noche se llevaban los suministros desde la retaguardia al frente. Se realizaban labores de mantenimiento, había incursiones en la tierra de nadie y se llevaba a cabo el relevo de las tropas. Poco tiempo había para dormir, pero claro, la vida cambiaba mucho dependiendo de la línea en la que estuviera un soldado. En la segunda línea no había tanta tensión como en las primeras, pero trabajaban constantemente para mantener a los compañeros que se encontraban en primera fila. En la reserva la rutina era más relajada, con menos presión, y donde los soldados podían asearse e incluso escribir. Sin embargo, en todas las líneas había un denominador común. La vida de los soldados era incómoda, aburrida y muy dura. Bajo la presión constante de la guerra y enfrentando un alto riesgo de resultar heridos, mutilados, enfermar o morir, los soldados necesitaban encontrar formas de escapar de su dura realidad. Los soldados encontraron en la escritura una de sus principales formas de desconexión. Las cartas se convirtieron en un refugio donde relataban a sus seres queridos tanto los pequeños detalles cotidianos como los eventos más significativos. Para aquellos sin familiares a quienes escribir, surgió la figura de las madrinas de guerra, mujeres que respondían a las cartas de los soldados. Pero el temor a que estas mujeres pudieran ser espías llevó a la prohibición de la correspondencia con ellas en el extranjero. La escritura no fue la única vía de escape. En los momentos libres, los soldados tallaban mensajes y figuras en balas y maderas, creando esculturas a partir de proyectiles y dejando inscripciones en las trincheras. Aparte, leían libros o jugaban a juegos clásicos como las cartas o el ajedrez. Los soldados en las trincheras vivían en condiciones catastróficas e insalubres. El espacio reducido y la humedad agravaban aún más su sufrimiento. La comida era escasa, y cuando llegaba desde la retaguardia a la primera línea solía estar fría y llena de barro o suciedad.
y es que el acceso al agua potable era muy limitado, lo que complicaba tanto la hidratación como la higiene. No había duchas en las trincheras, las improvisadas letrinas estaban sucias y los soldados solo podían afeitarse de vez en cuando. En algunos casos, y como hemos visto en algunas imágenes de la Primera Guerra Mundial, los soldados llegaban a bañarse en charcos formados por agua de lluvia, que a menudo estaban contaminados con restos de cadáveres humanos y de animales. Incluso lavaban su ropa en esa misma agua, lo que aumentaba el riesgo de enfermedades. Suena muy duro, pero es verdad. Convivían con los cadáveres de los compañeros caídos, que no siempre podían ser retirados del campo de batalla a tiempo. Esta descomposición constante, junto a la presencia de ratas y piojos, hacía que la vida en las trincheras fuera insoportable. El capitán Bill Murray, en una carta a su familia, decía: «Hay 5 familias de ratas en el tejado de mi refugio subterráneo, que se encuentran medio metro por encima de mi cabeza en la cama, y las ratas pequeñas practican continuamente saltos mortales de espaldas durante toda la noche, pues han descubierto que mi cara es un mullido aterrizaje cuando caen». La experiencia de los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial fue brutal. La vida en estos espacios estrechos y fangosos no solo estaba marcada por la amenaza constante de la muerte, sino también por un deterioro físico y mental progresivo que los afectados llevarían consigo para el resto de sus vidas. Veamos estas consecuencias. La mortalidad fue altísima, sobre todo debido a los avances tecnológicos en las armas que hicieron de esta guerra una carnicería sin precedentes. Las ametralladoras y la artillería pesada causaron innumerables bajas, mientras que los que sobrevivían a menudo quedaban gravemente heridos. Heridas de bala, metralla o proyectiles de artillería eran comunes y el número de soldados con amputaciones fue extremadamente elevado. A este horror se sumó la introducción del gas venenoso, usado por primera vez por los alemanes en la batalla de Ypres en 1915. Los soldados se vieron obligados a portar constantemente máscaras antigas que se convirtieron en un accesorio esencial en sus mochilas. Pero los enemigos no solo eran visibles. Las condiciones insalubres de las trincheras fomentaron la proliferación de enfermedades. Los soldados sufrían de pie de trinchera, una afección dolorosa causada por la constante exposición al agua fría y el lodo, lo que en muchos casos derivaba en gangrena y la posterior amputación. Además, los piojos eran responsables de la fiebre de las trincheras, que causaba una fiebre alta y bastante dolor. También había enfermedades infecciosas como el tifus exantemático, el sarampión y las paperas, que se propagaban rápidamente. No podemos olvidar las enfermedades de transmisión sexual que se propagaban entre los soldados debido a los encuentros con prostitutas en los descansos lejos del frente. Y como si todo esto fuera poco, el final de la guerra trajo consigo la mal llamada gripe española. Pero si las heridas físicas eran visibles, los estragos psicológicos muchas veces no lo eran. La vida bajo bombardeos constantes, con la muerte acechando a cada paso, dejó a miles de soldados con el shell shock, lo que hoy conocemos como el estrés postraumático. Pero en aquel entonces a menudo se consideraba una señal de cobardía. Muchos hombres fueron acusados de desertar o faltar a su deber, y en algunos casos incluso fueron ejecutados por ello. Estos soldados sufrían pesadillas, ataques de ansiedad y episodios de temblores incontrolables, pero no recibían el tratamiento adecuado. La vida en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial muestra una dura realidad. Más allá del coraje y el sacrificio, la guerra dejó un rastro de desolación y desilusión, convirtiendo la vida de los soldados en una larga y dolorosa prueba de resistencia. Estas voces nos ayudan a entender un poco más por lo que pasaban y cómo ellos lo estaban viviendo. Yo pienso que para promover la paz y los conflictos sobre la guerra mundial pudieron hablar y no simplemente atacar. Yo también pienso que con el diálogo se puede haber puesto límites. Y que con los tratados también se pudieron haber puesto límites. Así como mencioné en el diálogo pasado, así se pudo evitar ese gran conflicto. Con acuerdos de respeto y organizaciones que lo formaron. O con más educación sobre el respeto y el diálogo. Esta historia nos muestra las consecuencias de no resolver los conflictos a tiempo y entender que el pasado nos ayuda a construir un futuro con más diálogo y menos violencia. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Hasta el próximo episodio.